Hola, ¿qué tal, Jacobs? Pues lleno de esperanzas, al parecer cada vez más cerca de volver a la normalidad, sale el primer estado en lo que viene siendo en semáforo verde, que es pues prácticamente muy bajo riesgo de COVID. Veamos lo que dicen y ahorita comentamos muy buenas noticias para México porque pues poco a poco vamos saliendo de esta larguísima y tediosa pandemia. Su puntuación final. Este es el semáforo que comienza su vigencia el próximo lunes 28 de septiembre y tiene vigencia durante 2 semanas hasta el domingo 11 de octubre de 2020. La siguiente, por favor. Continuamos con nuestro país sin estados en rojo. Tenemos 15 estados en el riesgo alto, el nivel naranja. Hay que mantenernos con mucha prudencia, como está aquí Prudencia, nuestra heroína del Escuadrón de la Salud, con mucha prudencia para hacer los ajustes necesarios para ir transitando hacia niveles menores de riesgo. La siguiente, por favor. Tenemos ya 16 estados en riesgo moderado, riesgo amarillo, representado por Esperanza. Tenemos 16 ya en esperanza de estar transitando hacia el semáforo verde, que es el de menor riesgo posible. La siguiente, por favor. Y hace su aparición por primera vez Aurora, el estado de Campeche. Es el primer estado de nuestra república en llegar al semáforo verde, es el menor de los riesgos. Hay que recordar siempre, esto no significa riesgo cero. Esto significa que la dinámica de la epidemia ha disminuido lo suficiente como para que las actividades sociales y económicas se vayan regresando casi en su totalidad y en esta nueva normalidad que que estamos viviendo actualmente. La siguiente, por favor. ¿Qué hay que hacer? Siempre hay que recordar qué hay que hacer. Si tenemos síntomas, quedarnos en casa. Avisar a nuestros contactos, sobre todo de los que estuvieron con nosotros 2 días antes de que iniciamos nuestros síntomas. Y un contacto cercano es aquel que haya estado a metro y medio, a menos de metro y medio y durante al menos 15 minutos es como se ha definido un contacto cercano. Hay que avisarles a ellos, así ellas y ellos se pueden cuidar, estar pendientes de su salud, estando aislados en casa. Hay que recordar que una persona que ha sido contacto, una persona que presenta síntomas debe aislarse en casa. Y una persona que es contacto de otra que puede ser sospechosa o que ya fue confirmada a COVID-19 debe quedarse en aislamiento en casa vigilando su salud. Si inicia con sintomatología y es contacto de un caso ya diagnosticado con una prueba, es en automático positivo. En automático es un caso confirmado por asociación epidemiológica. Doctor Ricardo Cortés, pues es alentador ver que ya tenemos un primer semáforo verde. Quiero felicitar al gobierno del estado de Campeche, al gobernador, el licenciado Carlos Miguel Aiza, y al secretario de Salud, el doctor José Luis González, y todo el equipo, tanto de la Secretaría de Salud de Campeche como del gobierno de Campeche en su conjunto. Ese ha sido un trabajo muy coordinado de múltiples secretarías del estado y reconocemos que han hecho un trabajo muy ordenado, no han caído en ninguna provocación respecto a desviaciones sobre la materia técnica y nos da mucho gusto ver que se cosechan los resultados. Los resultados son que ya están en un riesgo menor, como ya enfatizó el doctor Ricardo Cortés. Esto no quiere decir riesgo nulo, siempre hay riesgo en la medida en que permanezca activa la epidemia, pero ya tienen una condición de transmisión baja, de acuerdo a los parámetros definidos por los 10 indicadores del semáforo COVID. Felicitamos a nombre de todos y todas, a nombre del secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, al gobierno de Campeche por este logro. Y quisiéramos alentar al resto de las entidades federativas a seguir con ese trabajo continuo, constante, dedicado que están haciendo, cada quien con las dificultades que implica la complejidad demográfica y social de cada estado,
pero para mantener la reducción. Y por supuesto, alentar a la sociedad, al conjunto de la población, a todas las ciudadanas y ciudadanos, a que identifiquen la necesidad de mantener muy ordenado el proceso de desconfinamiento, seguir todas estas recomendaciones que decimos continuamente, que están en los materiales de promoción de la salud en todos los rincones del país y que cada viernes enfatiza Susana Distancia sobre cuáles son estas medidas. Estas medidas habrá que incorporarlas por un tiempo largo y seguramente la epidemia todavía nos depara varios momentos de intenso trabajo, pero hay que continuar y lo iremos logrando. Muchas gracias. Vamos a empezar con la... Bueno, ya mencionó un primer estado en verde. ¿Cómo visualiza usted? Ya hablamos que en 1 a 2 semanas el estado de Campeche puede empezar a regresar a clases. Todavía tiene que verlo la autoridad estatal y la SEP. Y los eventos sociales, no sé, cines o algo, ¿ya habría más posibilidad de acceso al público? ¿Cuál sería, digamos, como que usted dice, ese regreso ordenado, a sabiendas que como somos en general los latinos, pues somos más desordenados? Está el caso de España, que cuando abrieron, pues empezaron a tener rebrotes. Sobre la primera, y específicamente sobre el caso de Campeche, primer estado que entró en semáforo amarillo, primer estado que está entrando en semáforo verde, considero que es importante mantener la prudencia. Aunque las indicaciones generales del semáforo indican que se podría empezar a considerar la apertura de los recintos escolares en semáforo verde, considero que es importante guardar la calma, mantener la prudencia, valorar cuidadosamente cuál podría ser el beneficio de abrir los recintos escolares en contraste de cuáles son los riesgos. Es apenas la primera experiencia de una entidad federativa que pasa a verde. Considero que sería más prudente esperar, no apresurar la apertura de los recintos escolares y estar seguros que la transmisión llega a un punto mínimo, y justamente por lo que indica su segunda pregunta, porque estamos empezando la temporada de influenza y como hemos dicho repetidamente, en el hemisferio norte la temporada de influenza empieza en octubre, termina en marzo o a veces hasta abril del año próximo, el año siguiente, y entonces sí, por un lado estamos en la condición de riesgo bajo con el semáforo verde, pero estamos a pocos días de empezar el mes de octubre. Considero que sería más prudente esperar respecto a la apertura escolar en el estado de Campeche y en general cualquier otra entidad federativa que en las próximas semanas pudiera llegar al semáforo verde. Afortunadamente hay un diálogo muy fluido entre la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública en el nivel federal, lo hay también en las propias Secretarías de Salud y Educación en las entidades federativas y a su vez el diálogo entre gobierno federal y los gobiernos estatales. Entonces todo esto se puede ir evaluando. Hemos también destacado el papel tan importante del secretario de Educación Pública, el maestro Esteban Moctezuma Barragán, que le ha dado un seguimiento muy cuidadoso al tema de la seguridad sanitaria de todas las trabajadoras y trabajadores del sistema escolar y por supuesto de las personas que son educandos de la educación pública en México. Signos tempranos de el repunte de la... Así es, Jacobs, pues son grandes noticias. El primer estado en pues prácticamente estar en verde, así como la bandera de México. Y pues varios estados ya también están en amarillo, a un paso de estar a verde. Y varios estados, 16, estar en naranja, que pueden pasar a amarillo. Y pues prácticamente ya va poco a poco recuperándose de una muy larga y tediosa. Ustedes, por ejemplo, ¿qué han hecho en esta pandemia, en pues más de cuarentena? Si se pasó por mucho, ¿qué harían? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo la están pasando pues en esta cuarentena larguísima? ¿Salen o no? ¿Si hacen respeto con el cubrebocas, que sí es muy enfadoso para ustedes? ¿Es enfadoso tener el cubrebocas?
Así que pues bueno amigos, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like si te gustó el video, dislike si no te gustó el video. Te invito a ver nuestro próximo video. Hasta pronto, bye, suscríbanse y comenten para saber qué es lo que piensan.